Hola, buenas tardes. Hola. Joven, buenas tardes. Lo que pasa es que ahí en la tienda me han llamado que usted ha tomado foto. ¿Ya? Pasa, había una niñita y se ha asustado. Pero... Pero ¿y por qué está...? No, yo subo contenido de fotografía en YouTube y no hay Pero problema. no es extorsionador. Ok, antes de pasar a eso, vamos con la sesión de hoy. Bien, ya sabes cómo va esta serie. Yo voy fotografiando y te voy dando consejos en el camino, mis ajustes, etc. Hoy decidí ir a un distrito llamado Callao, cerca al mar. Con un horario de 5 p.m. más o menos, el día estaba increíble. Hoy estoy usando la Sony ZV-10 y fotografiando en 50 milímetros. Estoy usando también un filtro ND de K&F Concept, una obturación de 250 y un diafragma de 5.6. Y el ISO lo voy regulando, obviamente siempre tratando de tenerlo al mínimo. Yo normalmente siempre uso 5.6 para fotografía callejera. ¿Por qué? A ver, me parece perfecto el efecto bokeh de muchos fotógrafos que logran con un 1.8 o 2 de diafragma. Pero tomar todas las fotos así me parece un poco monótono. Al tener un 5.6 lo que estás haciendo es darle más visión al fondo. Porque en la calle pasan muchas cosas y eso es importante en la fotografía callejera. Tú puedes tomarle una foto a alguien y quizás al costado hay una persona cargando cajas o al lado hay otra persona comiendo algo. Y si desenfocas mucho el fondo, no vas a ver eso, te vas a perder esa oportunidad. Y creo que la calle puede ser muy divertida por la cantidad de cosas que pasan alrededor y quizás al mismo tiempo. Sí, el fondo desenfocado se ve cinemático y todo eso, pero dale un chance al 5.6. Vas a ver que la información que te va a dar para fotografía callejera es perfecta. Sé que también es muy tentativo ir al mar y sacar muchas fotos del mar, pero en mi caso quería darle más protagonismo a quienes observan el mar, a quienes disfrutan del mar. A quienes disfrutan del día en familia, tomándose selfies, riendo, conversando. Así que otro consejo es, así como tú te emocionas, en este caso ver el mar y disfrutar del día, intenta plasmar en tu foto las emociones de los demás también, de quienes, así como tú, disfrutan el día y sobre todo ir a una hora donde va a caer el sol y la luz diagonal naranja es perfecta y crea muchas sombras. Y créeme que ver lo que los otros ven va a enriquecer tu fotografía. Yo trato de capturar momentos que no se repitan. Por ejemplo, en lugar de una foto a una palmera frente al mar, lo cual puedo volver a ver el próximo año, prefiero tomar una foto a una familia que se toma un selfie. O unas personas bajando escaleras que probablemente, y es muy seguro, que nunca más las vuelva a ver. Entonces ya tengo ese momento plasmado en mi foto. De hecho vi a esta pareja que trajeron a su perrito y él estaba haciendo como poses súper quieto para que le tomen sus fotos. Y obviamente yo aproveché en tomarle fotografías.
Honestamente quise acercarme a mostrarle las fotos que había hecho, pero me dio un poco de vergüenza, soy bastante introvertido, pero el recuerdo quedó. Y pues esto es lo que te decía, plasmar lo que las personas sienten en el momento, su relación que tienen con el lugar en ese tiempo. Personas sentadas frente al mar, personas pescando, con la luz dándole a la perfección, es simplemente sublime. Y claro que en el camino te puedes encontrar muchas cosas y por ejemplo, yo no soy fan de los autos, no sé nada de autos, pero este auto era arte puro. El color, la forma, los acabados y merecía una fotografía. Y pasa muchas veces eso, porque lo que tú estás retratando es lo mejor del arte, de la estética y eso no tiene bandera, no tiene por qué encasillarse, es arte a fin de cuentas. Y bueno, al parecer fue aquí, en esta tienda, donde tomé la fotografía que no debía. Al inicio lo único que me llamó la atención de este lugar fue el perrito que estaba ahí y de hecho fue a quien tomé la foto. Pero luego había como esta ventana en donde los clientes piden cosas y yo tomé una foto sin saber qué había adentro. Y de hecho a veces me gusta tomar fotos así de improvisadas, seteando la cámara y simplemente dando la foto. Y al parecer había una persona ahí y la policía me siguió una manzana o una cuadra, supongo que para ver qué más estaba haciendo y bueno, al final se detuvo a hablarme y esto fue lo que pasó. Me importa mucho. Hola, buenas tardes. Hola. Joven, buenas tardes. Sí. Lo que pasa es que ahí en la tienda me han llamado que usted ha tomado foto. ¿Ya? Había una niñita y se ha asustado. ¿Ah, sí? Ah, ni idea, pero... Pero ¿y por qué está...? No, yo subo contenido de fotografía en YouTube y las personas y todo eso. Justo está la niña ahí adentro de la tienda. Ajá. Mami trabaja ahí. Ok. Y... Sí, pues yo vi que usted pasó y tomó Sí, una sí, foto, sí. pero- Si gusta ver mis redes sociales, Claro, no hay problema. pero la niña se ha asustado. Ah, y ok, me ha ok, mandado ok. a seguirlo. Entiendo. Está bien, no hay Pero problema. no es extorsionador. No. Bien, quise colocar esto en el video porque es algo que te va a pasar. En algunos países más, en otros menos, pero te va a pasar. Y esa vez fue bastante cordial la policía y yo sé que a veces puede ser muy hostil. Y de hecho yo lo tomé como un bautizo en la fotografía porque nunca me había pasado y si te quieres dedicar a la fotografía callejera, esto te va a pasar sí o sí. Y varias veces probablemente. Mi consejo es escuchar. Simplemente escucha. Puede venir una persona a hablarte de manera respetuosa y tú simplemente borras la foto y tal cual yo hice, le explicas qué es lo que estabas haciendo y quizás la persona se anima y te deja con la foto y te sigue en redes sociales. Pero si viene alguien prepotente, con una actitud más hostil, esta persona no va a entender. Por más que tú seas el fotógrafo personal de un actor de Hollywood, no lo va a entender y se va a cerrar en su mundo. Y tú pierdes tiempo hablando. Así que simplemente la mejor opción es borrar la foto y listo. Pero sobre todo, no te sientas culpable, no te asustes, no estás haciendo nada malo, es solo una foto artística, estás retratando la realidad y tan simple como eso. Ánimo, la calle es pública, tú sigue fotografiando. Y bueno, coméntame tú qué es lo que opinas. ¿Tú borrarías la foto o defenderías tu foto? Y para finalizar, aquí te dejo mis 3 últimas fotos con el estilo claroscuro que tanto me gusta. No olvides suscribirte y seguirme en Instagram donde actualizo todos los días. Soy Chris y nos vemos la siguiente semana.